Benon es la biblioteca que tenemos el orgullo de acoger este paquete de actos y actividades en torno al Esperanto, la lengua universal. Estas actividades están organizadas por la Asociación Esperanto de Segovia y la Federación Española de Esperanto, a quienes aprovecho para dar las gracias y la enhorabuena, ¿no?, por un programa tan completo y en el que además salta a la vista que han puesto tanta ilusión, tanto cariño en su preparación. Es un programa que, más allá de esta conferencia inaugural, pues comprende la exposición que tenemos en el vestíbulo principal, Esperanto, de utopía a realidad, con 16 paneles y una selección de fondos bibliográficos cedidos amablemente por la Biblioteca de la Federación Española de Esperanto, y que a partir del miércoles este paquete de actividades cristalizará en un curso o taller de iniciación a Esperanto impartido por David Trigo y Laura Esteban. Aún hay plazas libres. Digo esto, aprovechar para apuntar. Se trata de un curso completamente gratuito, como todas las actividades programadas en y por la biblioteca pública. Y el curso se prolongará hasta bien entrado el mes de junio. Bueno, tengo que decir que a título personal, desde que hace ya casi un año David Trigo me presentó la idea de este paquete de actividades, pues estoy muy ilusionado con este proyecto, en el que convergen la biblioteca pública y la lengua del Esperanto, porque se trata de dos empresas de la humanidad, dos ideas radicalmente progresistas, la biblioteca pública y el Esperanto, que se basan en una filosofía común, y es la del universalismo. A finales del siglo XIX, mientras Zamenhof hacía proselitismo de su lengua universal, los padres de la biblioteconomía moderna estaban trabajando en la elaboración de un repertorio bibliográfico universal, el sueño de un catálogo común en el que tuvieran cabida pues, las obras de todo el conocimiento de la humanidad, todos los libros publicados desde la invención de la imprenta. En este espíritu, Bollotlet y Henri Lafontaine fueron los padres del sistema de clasificación que hoy usamos en esta biblioteca y en otras muchas bibliotecas. Y Otlet y sus amigos fueron también los precursores de Internet como repositorio universal para compartir el conocimiento de todas las personas y ponerlo a disposición de todo el mundo. Estoy hablando, claro, pues no del Internet de taifas mercantilizado que nos encontramos ahora y que nos vende Elon Musk o Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, sino esa red que soñaron los primeros creadores, como Tim Berners-Lee, ese espacio común de conocimiento, de compartir inquietudes, compartir cultura, ese espacio común como es también la biblioteca pública y como es también el Esperanto. Si me permitís llamar a una lengua un espacio, también lo es. O, bueno, como creo que es así, porque yo en realidad soy un lego en la materia, y lo mejor que puedo hacer es ceder la palabra a las autoridades que hoy tenemos la suerte de que nos acompañen y cuya presencia pues, quiero agradecer una vez más en nombre de la biblioteca. Por ahí abajo está David Trigo, el presidente de la Asociación Segovia de Esperanto. Tenemos a Miguel Fernández, poeta y escritor esperantista, y a José Antonio del Barrio, con quien os dejo, que es director de la Fundación Esperanto y expresidente de la Federación Española de Esperanto. Muchas gracias, Franco. Dankon, que bueno, ya así para ir empezando ya a conocer un poco de Esperanto, pues es gracias. Saluton, que es hola con el esperon, saluton. Bueno, pues también es la forma de saludar, ya iremos viendo poco a poco pues, algunas características del Esperanto. Y bueno, pues yo os voy a contar un poco qué es el Esperanto, que supongo que por lo menos os sonará de lo que es, pero posiblemente muchos penséis incluso, primero alguno quizás no conozca mucho sobre ello, pero incluso alguno puede que lo conozca y diga, uy, el Esperanto, esto no es una cosa que se hablaba hace tiempo y que ya, pues no, es una cosa que se hablaba, se habla y se hablará, por supuesto. Y bueno, pues os vamos a dar una breve idea de qué es el Esperanto. Supongo que muchos habréis visto la exposición que está ahí fuera. Voy a intentar no repetir muchas cosas, pero bueno, pues algunas sí que tendré que repetir. Yo, si no lo habéis visto, os invito a que echéis un vistazo luego a los paneles que tenemos ahí, incluso el material que hay para mostrar la realidad del Esperanto, una serie de libros, de música, etcétera, de cómics, de distinto material del Esperanto. Bueno, ¿qué es eso del Esperanto? Bueno, pues el Esperanto es un idioma normal, es decir, como todos, en el que se puede hablar, se puede discutir, se puede amar, se puede pelearse uno,
absolutamente normal, pero también es un idioma un poquito especial, y eso hay que reconocerlo. No es un idioma exactamente como todos, para empezar, porque tiene fecha de inicio, fecha de nacimiento. Sabemos el día que nació, en julio de 1887. Ahora lo veremos, pues un señor descubrió o propuso, mejor dicho, lo que él pensaba que era una solución a un problema que nos hemos encontrado todos los que hemos querido hablar con personas de otros idiomas, de otros países o de otros continentes, ¿no? Que no tienen un idioma común al nuestro. ¿Qué hago el día que me encuentro pues, con un francés o un polaco? Pues tengo dos posibilidades: o él habla mi idioma porque lo sabe, o yo hablo el suyo, o nos buscamos un segundo idioma, ¿no? Que podamos hablar los dos. El primer problema pues, es el que se utiliza en muchas ocasiones. Tiene siempre el inconveniente de que cuando una persona habla la lengua de otro, pues siempre está, digamos, en inferioridad de condiciones, ¿no? Y sobre todo, eso no tiene mucha importancia cuando vas a pedir un café, pero a lo mejor cuando tienes que negociar un contrato o un tratado internacional o tienes que discutir en un foro, pues a lo mejor sí que tienes un problema, porque realmente hay un desequilibrio de poder evidente en el momento en que alguien tiene que hablar el idioma de otro, ¿no? La otra solución es hablar un idioma que no es de ninguno de los dos, y esa es una solución que también se está ocurriendo, utilizar lo que se conoce como una lengua franca. Pero claro, el problema es que si elegimos otro idioma, ese siempre va a ser el idioma del poder, por así decirlo. Hoy por hoy, pues sabéis que mucha gente cuando tiene que recurrir a este problema tiene que recurrir al inglés, y eso pues, está muy bien en muchas circunstancias, pero está claro que conlleva muchos inconvenientes. Conlleva el hablar la lengua de una potencia hegemónica, y a su vez eso va a dar también potencia, porque quien habla la lengua de otro idioma pues estás transmitiendo poder suave, que se dice en ocasiones, etc. Entonces estamos en unas condiciones de no neutralidad, y pues el doctor Zamenhof, ya había habido otros intentos, ya había otras personas que habían tenido la misma idea, pensó en que esto habría que solucionarlo con una solución que no nos pusiera a nadie en condiciones de inferioridad, que respetara los idiomas de todas las personas que vayan a establecer una comunicación y que además fuera neutral. Y eso pues se le ocurrió diseñar un idioma, construir un idioma que fuera de todos y no fuera completamente de nadie en exclusiva. Y así surgió el Esperanto. Es un idioma que además cumple un segundo objetivo, y es que el hablar un idioma que no es el tuyo conlleva una dificultad. Supongo que todos habéis tenido la experiencia de intentar aprender otro idioma y lo que ello conlleva, el tiempo que te lleva para unos resultados que no siempre son óptimos, o que casi nunca son óptimos, ¿no? Entonces lo que dijo es, bueno, voy a intentar además diseñar un idioma más fácil, un idioma que no tenga excepciones, un idioma con una gramática sencilla, etc. Y eso pues lo hizo con el Esperanto. Y el Esperanto pues es un idioma que tiene esas características. Es internacional. Yo creo que la mejor forma de ver cómo suena, que yo creo que también está muy bien, es que os diga cómo suena. Hey Cooper, ¿quién es via Bucho? ¿Quién es via Orel? ¿Quién es via Hara? ¿Quién es via Oculo? ¿Quién es via Naso? ¿Quién es via Lango? ¿Quién es via Manoi? ¿Quién es via Umbilico? ¿Quién es via Piedoi? ¿Quién es via Cenizo? ¿Quién diras Cato? ¿Quién diras Fondo? ¿Quién diras Bobo? ¿Chupi Bobas Kissimi? Chupi Bobas Kissimi. Esto quedaros con esta palabra que quizás lo necesites en algún momento. ¿Tú quieres besarme? Chupi Bobas Kissimi. Bueno, ya sabéis Esperanto, ya creo que ya podemos terminar la conferencia en este momento. Bueno, pues como veis, es un idioma sencillo, es un idioma que como veis se puede hablar. Me gusta poner este vídeo porque entre otras cosas veis que se puede decir cualquier cosa y lo puede decir hasta un niño, ¿no? Y también para una cuestión que luego volveré más adelante, y es que hay niños que hablan en Esperanto, y esto es una cuestión interesante que volveremos más adelante. Entonces, bueno, pues simplemente
Como os decía, tiene fecha de nacimiento, es inevitable poner a este señor siempre en estas presentaciones porque él fue el que inició el esperanto. El doctor Zamenhof, un médico oculista que vivía en lo que ahora es Polonia, en la ciudad de Białystok, que publique. Bueno, pues ante esas dificultades siempre se cuenta que él nació en una ciudad donde se hablaban muchos idiomas, donde había muchas etnias, cada uno con su idioma, y que el idioma servía sobre todo para pelearse y para marcar fronteras entre las personas en vez de para entenderse. Y dijo, bueno, pues en vez de que hablemos el idioma pues en este momento oficial que existía, ¿por qué no algo que nos ponga a todos en condiciones de igualdad? Y propuso un pequeño librito, un librito muy sencillito, un folleto muy modesto, que veis ahí. La primera edición fue para ruso, que rápidamente hizo uno en francés, en alemán, en polaco, en inglés, etc. Y en el que proponía ese idioma, que además lo firmó, una cosa curiosa, porque debió pensar, a ver si la gente va a pensar que estoy loco y he propuesto cosas raras. La firmó con un seudónimo que decía el doctor que tiene esperanza. Y eso en esperanto se dice doctor esperanto. Y al final se le quedó el nombre al propio idioma. El segundo tenía curiosidad de dónde viene el nombre del idioma. Esperanto significa esperanzado. Veis que la palabra, el tema de la esperanza es una cosa que los esperantistas nunca la perdemos. No es lo último que se pierde, nosotros somos los últimos que lo perdemos siempre en cualquier condición. Y bueno, pues la verdad es que se conoce que había una demanda de un instrumento como este, porque rápidamente se difundió, rápidamente hubo gente que empezó a decir, oye, pues esto a mí me interesa, empezó a difundirlo, y es curioso que a España, por ejemplo, llegó a los 2 o 3 años, ya hubo personas que empezaron a aprender esperanto, ¿no? Lo cual demuestra que de alguna manera era una necesidad que había en ese momento, y bueno, pues desde entonces ha estado creciendo. Bueno, comentar muy breve, de forma muy breve, pues empezaron a generarse las primeras revistas, los primeros encuentros, lo que nosotros todavía hoy llamamos congresos de esperanto. Se desarrolló unos símbolos, por si alguna vez os encontráis por internet un texto de esperanto, pues que sepáis que es la banderita de esperanto, la estrella verde de 5 puntas, pues la esperanza, de nuevo ahí el color verde de la esperanza, pues es el color que nos identifica. Y bueno, pues empezó a difundirse en esa serie de grupos, etcétera. Es muy interesante que, por ejemplo, en el año 1905 se desarrolló lo que se conoce como el primer Congreso Internacional de Esperanto, que además un poco para nosotros fue un hito, porque fue el primer momento en el que mucha gente se encontraba la gente de distintos países, que yo creo que la mayoría llegaron con la cosa de decir, oye, me entenderé yo en un idioma artificial. Y luego cuando la gente empezó a ver que se entendían, que se podían hablar, que podían tener discusiones, la verdad es que fue una cosa, bueno, espectacular en ese momento, ¿no? Y bueno, pues también fue el momento en el que se fueron consolidando las organizaciones. Y bueno, pues hubo asociaciones, hay asociaciones de todo tipo. No sé qué me ha pasado aquí, que de no, pero no me siento, ¿no? La cuina. Perdonad porque se me ha ido. Bueno, pues eso, hubo congresos de todo tipo, y bueno, pues se fueron desarrollando actividades, consolidándose, etcétera, etcétera. El esperanto, también hay que decirlo, tuvo un momento de gran esplendor pues alrededor de los años 20 y 30, pero el esperanto tuvo 2 grandes problemas que realmente frenaron mucho su expansión. Entonces, hoy no hablamos todos esperanto y mucha gente pues habla inglés y se habla más inglés. Bueno, pues a veces se nos pregunta ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque los idiomas que se más extienden pues son los que tienen más potencia, eso para empezar. Pero el esperanto además se encontró con 2 primeros problemas. Uno, las guerras mundiales. Las guerras mundiales os podéis imaginar que fue pues, lo contrario de lo que es el esperanto. Además tuvimos la mala suerte, el congreso, por ejemplo, que se iba a hacer más grande de esperanto, porque era el 10º congreso, se iba a tener mayor esperanza de que se desarrollase, que fue en el año 1914, el día anterior se declaró la Primera Guerra Mundial, ¿no? En fin, no os podéis imaginar el problema que hubo al respecto, ¿no? Y luego, bueno, nosotros como el ave Fénix, por supuesto, volvimos después de la guerra, y es más, en los años 20 y 30, yo creo que precisamente como reacción a la carnicería que había habido y a la locura que había habido del nacionalismo desatado que ocasionó la Primera Guerra Mundial, pues tanto se recuperó y la gente pues, fue en un momento de grandes esperanzas. Pero llegaron los años 30, llegaron años oscuros,
y llegó ahí pues, de nuevo el inicio de los nacionalismos, chauvinismos, imperialismos, etc. Y bueno, pues os muestro ahí ese libro que veis aquí de color rojo, es un libro que recoge las persecuciones que hubo contra el Esperanto. El Esperanto fue perseguido por el régimen de Hitler, que le acusaba de ser un idioma de judíos e internacionalistas, y también, curiosamente, por el régimen de Stalin, que consideraba a los esperantistas como cosmopolitas y espías, y se cargó, y los dos se cargaron a las asociaciones respectivas, prohibieron en sus países satélites el desarrollo del Esperanto, etc. Entonces, bueno, y luego llegó encima la Segunda Guerra Mundial, que ya lo decía pero de nuevo, como os decía, nosotros volvimos como siempre a renacer, y bueno, pues el Esperanto siempre ha seguido funcionando, se ha seguido hablando, es decir, no ha habido un momento en el que se ha dejado de hablar, ha habido una continuidad completa en la comunidad de hablantes del Esperanto. Bueno, no me entro mucho en la historia porque aquí prefiero hablaros de la situación actual. ¿Qué es el Esperanto? ¿Cuál es su situación actual? ¿Qué se puede hacer con el Esperanto? Y si se habla o no se habla o ¿no? Una cosa un poquito breve es, os voy a contar un poco cómo funciona el Esperanto. El Esperanto, ya os decía anteriormente, que es una lengua con una gramática relativamente fácil. Yo siempre me gusta decir lo de relativamente porque a veces insistimos mucho en que es fácil y ningún idioma es fácil. Hay que aprenderse pues, sus reglas, hay que aprender su vocabulario y no viene por ciencia infusa. Pero bueno, desde luego es mucho más fácil porque pues, tiene las reglas sin excepciones. Por ejemplo, una letra, un sonido. Aquí no es como el inglés, que ya sabéis que cuando uno aprende inglés tiene que aprender dos idiomas, el hablado y el escrito, ¿no? Aquí no. Aquí en 2 minutos os doy las reglas, porque sí, hay alguna letra que no es exactamente como el castellano, pero aprendéis rápidamente la pronunciación. En el momento que veis una palabra escrita vais a saber a partir de 2 minutos cuál es la pronunciación que va a tener. Todas las palabras tienen el acento sobre la penúltima sílaba. Cuando habéis visto antes saluton, no es salutón, es saluton. Vale, eso ya no tenemos que preocuparnos con palabras llanas, esdrújulas ni nada por el estilo, ¿no? Y las letras pues, son básicamente las mismas del castellano, las 5 vocales del castellano, o sea, hasta en eso es fácil para los hispanohablantes. Las consonantes, pues hay alguna un poco más, por ejemplo, la J francesa, que no la tenemos nosotros, pues que existe en castellano. Y como veis, algunas tienen un pequeño sombrerito, que porque no hay tantas letras como sonidos, pues por ejemplo la C con un sombrerito encima, pues es la Ch española. La chapelo, pues pones ahí con esa letra y ya está. ¿Veis? Nada. Ya sabéis, otra parte del Esperanto, ya sabéis muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la pronunciación y luego, sin entrar en muchos detalles, pues también la gramática es muy sencilla. ¿Cómo funciona lo de las palabras? Que a veces la gente dice, oye, pues es que se cogen palabras de otros idiomas. No, bueno, la formación de palabras es propia, funciona también como si fuera, casi iba a decir como un mecano. Yo tengo una raíz a la que le añado unas terminaciones, por ejemplo, la palabra am, la raíz am, de amar, ¿no? Siempre está la más fácil. Pues si yo le pongo, todos los sustantivos terminan en o. Pues si yo le añado a la raíz am, digo amo, es el amor. Am, si termina en a, es un adjetivo. Si termina en e, es un adverbio. Ama es amoroso, ame es amorosamente. Y si lo termina en i, es el verbo, el infinitivo. Ami. Y la conjugación, 2 minutos me lleva a decirosla, porque todas se dan lo mismo. Para todos los verbos, en vez de la i le pones un as, mi amas, es el presente. Mi amas, li amas, yo amo, tú amas, etc. Mira, esto que a los que tienen que aprender español o francés les vuelve locos las conjugaciones, en Esperanto está hecho nada, en un momento. El pasado es en is, el futuro es en os, el condicional es en us y el infinitivo es en u. Amo, ama, amo min, ¿no? Pues que me quieras, ¿no? Ya sabéis, chudibolas kisimin, pues que decía el niñito, pues ya sabéis cómo se dice, o si queréis decir te beso, pues también. Os lo digo rápido, os lo digo en privado. Bueno, pues así es una forma, como veis, en fin, luego tiene sus dificultades, pero como veis, el esquema general del idioma está muy bien pensado, porque está justamente pensado de esta manera que sea lo más sencillo posible. Luego tiene, pues eso,
no entro, por ejemplo, para que sepáis, también tiene que ser expresivo. Y entonces también hay verbos compuestos. Pero eso es un poquito más complicado, pero también funciona de forma regular, que es lo importante, que no haya excepciones. Eso es una de las cuestiones básicas, ¿no? Y bueno, y la segunda cuestión, ¿y esas raíces de dónde se sacan? Pues bueno, el doctor Zamenhof podría haber pensado en inventárselas, pero lo que dijo es voy a sacarlo de las palabras pues, más internacionales que pueda. Y entonces, pues eso, igual que amar lo sacó del latín, pues muchas otras palabras están sacadas del latín, pues quizás aproximadamente alrededor del 60% de las raíces pues, están sacadas del latín o de los idiomas latinos, como el francés, etc. Pues otra parte está de las lenguas germánicas, otra pequeña parte de las lenguas eslavas, un poco en función del internacionalismo que él pensaba que pudiera darle y de la sencillez que pudiera haber, ¿no? Y a partir de ahí pues se van creando las palabras, además con una gran cantidad de prefijos y sufijos que también facilita mucho ese trabajo de mecánico que podría tener, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo en la siguiente, pues cómo decir la palabra que veis ahí arriba, malbonshanzulo. Malbonshanzulo significa ni más ni menos que gafe, un tipo con mala suerte. ¿Y cómo funciona? Porque tengo una raíz básica que es chanso, o sonará de francés, a los que son en francés, pues que es tener suerte. Malbon, bon es bueno, malbon es malo, porque hay un prefijo que indica lo contrario. Ul es una persona y o, pues el sustantivo que ya sabes, malbonshanzulo, pues es una persona gafe. Y así funciona pues como cuando tienes que crear una palabra nueva. Por ejemplo, ¿cómo crearías la palabra chat de internet, ¿no? Cuando en español lo hemos cogido directamente del inglés. En esperanto también puedes hacer eso, si la palabra ya se ha difundido en muchos idiomas, pues coges también, o bien la puedes crear con este sistema. Entonces, los dos sistemas son válidos y directamente, pues en este caso, se ha buscado una palabra compuesta que significa red babileño, que significa lugar donde se habla en la red. Mirad que es sencillo y que fácil, ¿no? Bueno, esto además el esperanto funciona como el español, o sea, lo que diga la comunidad. La gente empieza y dice, oye, que hay una palabra nueva que ha surgido, pues, ¿cómo la digo? Pues se le ocurre o adaptándolo de una manera o de la otra. Si el resto de personas le parece bien, pues lo empezarán a usar y si le parece mal, empezarán a otra propuesta y al final, ¿quién más? Nosotros tenemos una asociación, tenemos una academia de Esperanto, pero vamos, le hacemos el mismo caso que a la Academia Española, o sea, pues un poquito las tratamos con mucho respeto, pero no siempre hacemos caso. Bueno, y ya por deciros otro par de palabras, pues por ejemplo, dos palabras que se os queden más, pues a lo mejor a alguno le suena una asociación que se llama Servas, que es de alojamiento gratuito y demás, pues tiene un nombre que viene del Esperanto, que como ahora sabéis, la palabra as indica el presente. Mi servas significa yo presto servicio. Pues la palabra servas viene del Esperanto. O a muchos, sobre todo los de más edad, porque yo creo que los más jóvenes no lo conocen, les sonará la bebida esta de mirinda. Pues mirinda es Esperanto. Esperanto puro y duro, porque viene de la palabra mir, que significa asombrarse, de ind, que es uno de esos prefijos que digo que existe, que significa digno, y del a, que ya conocéis todos, que es el adjetivo, o sea, algo digno de admiración, algo admirable. Pues algo mirinda es algo digno de admiración, y los señores de mirinda, pues, cogieron el nombre del Esperanto. Ya sabéis, estáis aprendiendo demasiadas palabras, espero que salimos hablando Esperanto. Esperanto. Es una palabra que vais a poder utilizar mucho. Yo, a partir de ahora, cuando veáis algo y queréis impresionar a la gente, esto es mirinda, pues es maravilloso, ¿no? Bueno, y al final, pues, eso, puedes sacar muchas palabras de eso. Cuando digo que el Esperanto es sencillo, la verdad es que luego al final, con estas cosas, puedes tener un buen diccionario, tanto hecho como el de la Real Academia, y no me podría resistir a poneros el idioma pues, más canónico que existe, que es este que veis aquí, que como veis, pues tiene buen mucho. Bueno, yo creo que ya estáis todos en disposición de adivinar qué es lo que pone aquí, ¿no? Espegulo, espeguleto, kilo, estas la play, vela, divino, en la mundo. Espejo, espejito, que es la mujer más bella del mundo, pues ya sabéis. Por lo menos pasivamente ya habéis cogido un poco lo que... Bueno, ¿y cuál es la situación
del esperanto en la actualidad. ¿Qué se hace con el esperanto? Porque ya os he dicho, de poco sirve si luego no se puede hablar. Bueno, pues el esperanto se habla y se aprende y mucha gente lo utiliza. Se habla en prácticamente en todos los países del mundo. También es verdad, y eso lo hay que reconocerlo, que es un idioma un poco disperso. Pero no penséis que es una cuestión que solo se habla en Occidente, se habla en África, se habla en Asia, hay importantes movimientos esperantistas en China o en Brasil, por poner otros ejemplos. Entonces, hay muchos países donde se habla. Si me preguntáis cuánta gente lo habla, esa sería la pregunta más complicada, que es la que siempre nos hace cuando hablamos con los periodistas. Lo primero que me preguntáis, ¿cuánto hablan inglés? Otra vez. Pero bueno, se entiende y por eso lo pongo aquí, porque es imposible de saberlo. Claro, es un idioma que se habla como segundo idioma. Entonces hay personas pues, que lo han aprendido más, que lo han aprendido menos, que lo usan más, que lo usan menos. Entonces, por eso veréis una gran horquilla en muchos sitios, si lo buscáis en internet, que os dicen pues entre 100.000 y 2 millones. Y dice, joder, pues sí que has apurado, ¿no? Bueno, 100.000 vienen a ser las personas que se calculan más o menos que pueden hablar de una manera relativamente cotidiana, que bueno, pues de vez en cuando van a alguna asociación, alguna reunión, que de vez en cuando, etc. Y 2 millones pues son aquellas personas pues, que lo han aprendido alguna vez y que pues, luego se han ocupado de otra cosa y ya no lo han vuelto a utilizar, ¿no? Esa es un poco la idea para que os hagáis una idea. Mucho menos de lo que nosotros nos gustaría, por supuesto, y mucho más de lo que la gente se piensa. Pues pensar que somos menos, pues es un poco incluyendo, y esto es una cosa que suele llamar la atención y que vosotros ya habéis visto, gente que lo tiene como idioma nativo, que es una cosa curiosa, es decir, hay personas que lo utilizan, que hablan esperanto, que van a un encuentro internacional, que pues, encuentran a una persona que les gusta, que se enamoran, y hay muchas parejas que van a los congresos y se enamoran y forman una pareja y forman una familia y se casan o tienen hijos y los hijos, pues la palabra a los hijos, pues a lo mejor el idioma de la casa es el esperanto y el primer idioma que hablan esos niños pues es esperanto. Y se calcula que puede haber alrededor de 1 millar de personas, de niños cuyo primer idioma es el esperanto. Por supuesto, esos niños inmediatamente van a aprender el idioma de sus amiguitos y del resto de la familia, etc. Y lo que hay es monolingües, por supuesto, porque además no es el objetivo del esperanto. Pero bueno, es una cosa curiosa que demuestra que el idioma es absolutamente completo porque se puede ser utilizado en las familias de una manera pues, como cualquier otro idioma. Y bueno, se utiliza luego en internet, hay millones de páginas web que hablan en esperanto, o quien tenga la curiosidad, pues en Wikipedia pues hay alrededor de unos 300.000 artículos sobre cualquier tipo de temas que uno se puede imaginar que estén en esperanto. ¿Y qué se puede hacer con ello? Pues mira, lo mejor y lo más es viajar y conocer gente. Ese es el objetivo, uno de los objetivos más importantes, el conocer otras personas con otros idiomas y con otras culturas y con de otros países. Entonces, bueno, pues, ¿qué hace uno para conocer esperantistas en otros países? Desde luego, no os recomiendo que vayáis a la calle y empecéis a preguntar churiparolas esperanto, porque no suele ocurrir. Pero nosotros tenemos nuestras redes. Entonces, pues aquí, por ejemplo, eso que veis ahí es el Pasporta Serbo, es una red que es una de las más tradicionales del esperanto porque es una red de alojamiento en el que personas se ofrecen para que les vayan a visitar otros esperantistas. Es decir, que yo me voy a Hungría, a Budapest, y me miro aquí y resulta que a lo mejor me puedo quedar en casa de unas personas que no solo me alojan, lo cual siempre viene bien, sino que además pues van a hablar conmigo, me van a contar cómo es la ciudad, me pueden enseñar la ciudad, etc., ¿no? Y esto gratis, o sea, lo único que eso sí, hay que saber esperanto. No vale diciendo, oye, me gusta mucho el esperanto, vamos a hablar en inglés, porque inmediatamente no te van a aceptar, ¿no? Pero si hablas esperanto, pues hay personas que te aceptan y ya está. Y hay mucha gente que utiliza esto antes de que existieran otros servicios. Yo creo que fuimos pioneros en este sentido, ¿no? Pero bueno, sí, también otra posibilidad es ir a encuentros internacionales, a congresos. Nosotros seguimos llamando congresos, por no llamarle quedadas o encuentros, porque hay algunos muy formales, o hay otros que son puramente informales, simplemente un encuentro pues, que se organiza y que organiza un grupo local para que allí vayan gente. Entonces hay congresos locales, nacionales, internacionales, especializados, hay congresos de médicos esperantistas, hay congresos
lo que nosotros llamamos congresos universales, que es el congreso que se desarrolla todos los años, cada año en un continente o en un país, y bueno, pues donde se suelen encontrar gente, eso, pues de 70, 80 países, hablando solo en esperanto, porque normalmente, además, nosotros tenemos una palabra para aquellos que van a un encuentro de esperanto y se ponen a hablar su idioma. Claro, yo qué sé, a veces es comprensible, ¿no? Te encuentras con uno de tu país y te pones a hablar tu idioma. Pues eso se suele ver como con malos ojos y le llamamos que eso se llama cocodrilear. Entonces, no seas cocodrilo significa que no hables en tu idioma cuando estás en un congreso internacional, ¿no? Entonces, pues se supone que eso, esos congresos normalmente pues hablas en esperanto y además se anima a la gente a que precisamente aproveche para practicar, etc. ¿no? Y entonces, bueno, pues hay esos congresos en todos los países del mundo, ¿no? Este año el Congreso Internacional de Esperanto va a ser en República Checa, en Brno, o algo así, como se dice, la segunda ciudad más importante de Chequia. Y nosotros, por ejemplo, hacemos todos los años un congreso también español, que por cierto, espero que os dé tiempo después del curso que no empezará nada y os acerquéis, porque encima va a ser cerca, va a ser en Soria. Entonces, pues a primeros de mayo, si os animáis, os podéis acercar por allí y pues estaremos alrededor de 150 personas hablando en esperanto. Nos pasaremos todo el puente de mayo hablando en esperanto, que es una de las cosas más interesantes que se puede hacer en el puente de mayo. Y bueno, pues es eso una de las posibilidades. Y bueno, pues aquí os había traído alguna foto, pues eso, de gente hablando en esperanto, pues hay un congreso juvenil muy interesante este año, el congreso juvenil, para que veáis un poco la internacionalidad del esperanto, va a ser en Indonesia. No creáis, como os decía, que se desarrolla el congreso de esperanto en muchos sitios, ¿no? Pues aquí veis encuentros de esperanto, este es un encuentro español de esperanto, etc. Más cosas que se pueden hacer, voy a intentar ir un poco rápido, pues literatura, leer literatura. Pero de eso sí que no me voy a meter casi nada, porque justamente de eso es precisamente lo que os va a hablar Miguel. Hay literatura traducida, o sea, casi muchísimos textos traducidos al esperanto, pues eso, desde el Principito o el Quijote hasta literatura, que una de las cosas que a mí más me gusta, que hay literatura de idiomas minoritarios, hay de checo, de idiomas de vietnamita, cosas que normalmente no te sueles encontrar muchas veces en España, ¿no? Bueno, eso hablará un poco Miguel. Y también hay literatura original. Muchas personas, muchos poetas, escritores, literatos, pues han decidido desarrollar su vocación literaria en español. Y de nuevo de eso, pues un buen ejemplo es precisamente Miguel, porque además ya os adelanto, sin pisarle lo que él va a decir, que algunos de los mejores escritores actuales de literatura en esperanto están precisamente en la península ibérica. Y Miguel es uno de los representantes de esta escuela ibérica de literatos, y bueno, pues eso, hay mucha literatura. Pero también de literatura de otro tipo, por ejemplo, por curiosidad, Asterix o Tintín están traducidos al esperanto, Winnie the Pooh, por cierto, muy bonito, es un libro que yo recomiendo casi que aprendáis esperanto solo por leer a Winnie the Pooh en esperanto, ciencia ficción, libros de recetas y mangas, ¿no? Por ejemplo, cualquier tipo de literatura que os podáis imaginar. Por cierto, eso que veis ahí, acordaros, terminar en un es un imperativo, no un volitivo. Silencio, cállate. Ya también podéis decir, ya sabéis otra palabra que podéis decir, ¿no? Hay revistas en esperanto de todo tipo, revistas que van sobre el mundo del esperanto, pero también revistas que van sobre la actualidad o sobre elementos pues, más concretos de revistas de medicina, por ejemplo, o revistas de construcción, o revistas de comercio, cosas de ese tipo. Luego hay música, además la música se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, porque antes era un poco más difícil tener conciertos, pero ahora ya en internet y en estos congresos estos encuentros de esperanto, pues hay música de todo tipo. Entonces, os he puesto ya algunos ejemplos, hay casetes y CDs y, bueno, ahora todos por internet también, pero como ejemplo físico, pues tenéis ahí en la exposición, hay desde música folclórica, como veis por ahí arriba, hasta música techno. Ci pleno
también más sencillo. Y bueno, esto que veis aquí, esto es una curiosidad simplemente un poco friki, y es que si os acordáis del grupo este de Lordi que ganó Eurovisión, que estaban así súper maquillados, que eran finlandeses, pues uno de los de Lordi es eso, que ese o esa que veis ahí, pues era anteriormente se desarrollaba su versión musical en un grupo en esperanto. Luego ya se pasó aquí a presentarse en Eurovisión y entre otros abandonó a los esperantistas, pero bueno, todavía sigue por ahí un poquito con el tema del esperanto, ¿no? Bueno, hay, como os decía, eso, música de todo tipo, desde música coral a cualquier tipo. El principal sitio para desarrollar este tipo de actividades es Internet. Yo siempre digo que Internet parece que se fue inventado por los esperantistas, porque claro, antes las cosas eran mucho más difícil juntarte con alguien y practicar esperanto. Ahora, afortunadamente, pues justo red de redes internacional te permite muchas otras actividades, y entonces, pues eso, pues, si ya digo, te creéis la palabra esperanto o queréis encontrar música esperanto, pues eso, te creáis música en esperanto y vais a encontrar mucha material de forma muy diversa, ¿no? Hasta Google tiene su página web traducida al esperanto, etc., ¿no? La Wikipedia, a la que antes le hacía referencia, y esto es una cosa un poco nueva, a las nuevas inteligencias artificiales, que son tan listas que hasta hablan esperanto. O sea, uno quiere practicar el esperanto, pues hasta puede hablar con el chat GPT o con el nuevo chino, el DeepSeek, pues también hablan en esperanto. Que sepáis que hablan esperanto, y además un buen esperanto. O sea, un buen esperanto, se puede estar bien entrenados, etc., ¿no? Pero incluso pues, con aplicaciones especiales que hay, por ejemplo, que veis aquí, Amikumu, que es una aplicación para encontrar esperantistas. Tú, si te lo descargas y vas a un sitio y quieres saber si hay algún esperantista cerca, que se haya a su vez descargado la aplicación, claro, no cualquiera, pues os podéis encontrar la posibilidad de eso, de encontrar los esperantistas y chatear o quedar con él, etcétera, pues para verlos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hay muchísimas aplicaciones. Bueno, y ya para terminar, ¿cómo aprender? Bueno, pues primero, yendo al curso que va a empezar la semana que viene con David, si tenéis la oportunidad. Esa es la forma, además, que siempre se ha aprendido el esperanto, en clubes de esperanto, en asociaciones, etcétera, o en personas que lo saben y organizan un curso. Y sí, es una forma muy buena, entre otras cosas porque sirve para practicar, que es una de las cosas que tiene. Pero el esperanto tiene una segunda ventaja, y es que, como decía antes, es mucho más sencillo de aprender. Y eso que siempre te proponen los anuncios de academias de idiomas, aprende sin estudiar. Bueno, esperanto también hay que estudiar, pero aprende tú solo en tu casa. Bueno, en esperanto se puede hacer, aprender uno solo, y o bien con un libro, y aquí os pongo un ejemplo de libros para aprender esperanto, o bien por internet. Y por internet pues hay distintas posibilidades para aprenderlo. Si alguno no puede venir al curso, pues que sepáis que aún así tenéis posibilidades de aprender. Quizás la palabra, buscar simplemente aprender esperanto, pero por ejemplo que os aparece aquí, lernu.net, es una de las webs probablemente la más recomendable para aprender esperanto. O otro, para que muchos conoceréis, la aplicación de Duolingo. Pues Duolingo también sabe esperanto y te permite aprender esperanto. De hecho, últimamente se habla de la generación Duolingo, la cantidad de gente que está aprendiendo esperanto gracias a Duolingo, precisamente como una forma de practicar el esperanto. También os digo que el Duolingo tiene un pequeño inconveniente, y es que tienes luego que seguir. Yo es una cuestión que siempre os recomiendo, porque mucha gente entra en Duolingo y el Duolingo es muy fácil aprender el esperanto y luego olvidarlo. Entonces yo recomiendo siempre eso, que luego se practique, intentes contactar con gente que lo habla, bien sea con un club, o bien sea yendo a un encuentro, o bien sea con internet y entrando en un chat, en una red social o en cualquier sitio donde vais a encontrar esperantistas, en cualquier red social que busquéis, podéis encontrar gente que habla esperanto. Y bueno, pues eso es básicamente, disculpad que haya ido un poco rápido, pero como tampoco tenemos mucho tiempo y además queremos dejar luego un ratito para que hagáis las preguntas, pues con esto, pues simplemente lo único que me queda deciros es Dankon, que ya sabéis lo que significa, gracias, y nada, y os dejo con Miguel, y dentro de un ratito pues hablamos un poco si tenéis cualquier tipo de pregunta que queráis tener. Esperanto, y que tengo publicado más de 20 libros. Pues eso suena así un poco extraño, ¿no? Entonces, y me preguntan algunos colegas que escriben solo en español y en castellano, y me dicen, pero bueno, ¿quién te lee? Y digo, pues me lee
quizá menos gente de la que te lee a ti, pero de las 5 partes del mundo. Eso para un escritor es tremendo, es maravilloso recibir una notificación o un mensaje de compañeros de la isla de Madagascar diciéndome, compañero, sigue contándonos España en verso y en prosa en esperanto. Pues imaginaos lo que siento. O, bueno, pues en uno de nuestros congresos me viene una esperantista china y ya sabes que los chinos son así para manifestar los sentimientos y tal, no está mal considerado manifestar abiertamente. Y me dice, mira, muchas gracias por haber traducido a Valle Inclán al esperanto. Bueno, pues eso me realiza. Eso es una maravilla. Yo os debo confesar que yo fui a aprender esperanto en 1980, ya tengo unos añitos, y fui a aprenderlo primeramente por motivos ideológicos, porque yo consideraba que la humanidad es una, que lo demás son fronteras artificiales, que pertenecemos a la especie humana, y que las lenguas hay que defenderlas todas, porque son un patrimonio cultural maravilloso, pero que sería maravilloso que además de todas esas lenguas tuviéramos una en la que nos pudiéramos entender todos como representantes de la especie humana. Entonces fui a aprender esperanto. Hice un curso de esperanto de 3 meses y a los 3 meses ya sabía un poquito, no porque yo sea muy listo, sino porque efectivamente la lengua te da la posibilidad de empezar ya a trabajar con ella. Pero claro, mi afición a la literatura me hacía pensar que era una lengua porque además cuando la conocí como lengua, me pareció una joya filológica. Todo lo que os ha estado contando Toño, en todas esas regularidades, en todo eso de que las palabras se compongan de un prefijo, una raíz, o un prefijo o varios, una raíz y un sufijo o varios, pero que siempre son fijos. No pasa como en castellano, que por ejemplo digo panadero, utilizo pero sin embargo digo chapista y utilizo ist para una profesión. No, en esperanto toda profesión se termina con, o se emplea el sufijo ist. Telefonisto, libristo, panisto, el que hace el pan, son fijas, pero además es que tanto los prefijos como los sufijos tienen componentes semánticos. Por ejemplo, el sufijo et, que se utiliza para el diminutivo. Granda es grande. Grandeta sería grandecillo. Pues si yo tomo el sufijo et y le pongo terminación de adjetivo que es a, me formo la palabra eta, que significa pequeño. También puedo utilizar para decir pequeño el prefijo mal, porque malgranda sería lo contrario de grande. Yo puedo decir pequeño como malgranda o eta. Es decir, me da una posibilidad de grande. Mi nieta me dice, abuelo, cuéntame esa palabra tan hermosa, porque se pueden componer palabras y expresiones, locuciones adverbiales con una sola palabra. Diacoren, dice mi nieta, qué preciosidad de palabra. Significa en dirección al interior de tu corazón, así como lo estoy diciendo. Entonces, con mi afición a la poesía, ¿cómo no me iba a parecer extraordinario hacer poesía en esperanto? Utilizar ese terreno no hollado nunca, me parecía una maravilla. Perdonad, pero porque tengo un trancazo gordo. Bien, pero antes de dedicarme a la literatura original en esperanto, dije, voy a dedicarme a la traducción. ¿Y a quién traduje primeramente? Uno de los poetas, de mis poetas favoritos. Yo soy granadino y desde pequeño estuve escuchando Federico García Lorca. Entonces, antes de traducir a Federico García Lorca, me leí a quien fue mi maestro, Fernando de Diego. Fernando de Diego publicó este libro de El romancero
Cigana Romanzar. Cigana Romanzar es el romancero gitano de Federico García Lorca. No creo que haya ninguna lengua en la que posea una traducción del romancero gitano tan perfecta, tan maravillosa como esta. Y no lo digo en plan chauvinista ni en plan nada. Es que es imposible traducir a Federico García Lorca sus romances respetando el octosílabo español, respetando la asonancia de los versos pares y que los impares queden libres. Os voy a decir solamente los primeros versos del primer poema con el que empieza el romancero gitano, el romance de la luna luna. La luna vino a la fragua en su corazón de nardo. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Pues mi maestro Fernando de Diego hizo esta maravilla de eso. Al forcello l'uno venis con la crinolina el nardo. Gin la clavo mire miras, gin ya miras lis en pausa. El aero sento vibra, l'uno movas en bracoi, cae volupta pura, montras, mamoin el rigidastano. ¿Qué os parece? ¿Suena? ¿A que os suena romance? Lo consiguió. Bueno, por no hablaros de lo de la noche platinoche, noche que noche nochera. No os voy a comentar lo que hizo mi maestro para traducir esa maravilla. Y el verde que te quiero verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Mirad en esperanto, verda, ci mi volas verda vento, verda in brancio, la cevano sul tramonto, che la scipo sulla mano. ¿A qué os suena bonito? Sí. Bueno, eso es mi esperanto, eso es mi maestro Fernando de Diego. Una vez que lo estudié, ya me sentí en condiciones, me sentí en condiciones de traducir a Federico García Lorca. Y traduje en el año 87 Sangalupto Cailadomo de Bernarda Alba. ¿A que sabéis qué puede ser? Sangalupto, bodas de sangre. Cailadomo de Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba. Los dos en este libro que me ha dado unas satisfacciones tremendas. ¿Por qué? Pues porque en el mundo del esperanto se hizo famosa esta traducción y se hizo famosa a raíz de esto. Pues yo hice por no contaros que en la presentación de este libro, a la presentación en el Ateneo de Madrid, vino Isabel García Lorca, la hermana menor de Federico. En mi vida hubiera pensado que hubiera tenido esa oportunidad tan maravillosa. Seguí estudiando a Lorca y hice un ensayo sobre Rascuro y de Federico García Lorca, siguiendo las huellas de Federico García Lorca, que se transformó en una conferencia que yo le llamé ya la conferencia, la prelevo porque es que en todos los sitios me la pedían. Esta conferencia la he dado en Finlandia, la he dado en Italia, la he dado en Francia, la he dado en Polonia, contando la vida de García Lorca, la muerte, su obra, y cantando incluso, yo no sé si cantaron, tengo gallos, pero sí os voy a cantar. Os voy a cantar el zorongo de Lorca, el zorongo de Federico García Lorca, recogida y armonizada por él. Os la voy a cantar en esperanto. Mirad cómo suena. Si me sale un gallo, estamos en familia, ¿eh? Es que tengo un trancazo. Sí, la mano de mi amo manteno por fin provas la peregrino acqua che con bordero le gioia viti el fiancho raidis c'è blanca il printempo e forai la buffoi della cevalo qual plorgevoi argenzona la luna. ¿A que lo sabes?
Al final lo voy a cantar, de verdad. Vamos a ver. Esto fue un libro que la Universidad de Santiago de Compostela, su libro en esperanto, sobre Federico García Lorca, lo publicó la Universidad de Santiago de Compostela porque había organizado unos cursos preuniversitarios en esperanto y yo iba a ser en la parte de literatura, iba a ser el que los iba a guiar. Y bueno, pues hay otra cosita. No, es que esta es de verdad, mira, esto ya me toca el alma, ya no solo el corazón. Aquí veis una cosa rarita que se lee Sigaunariod o algo así. Eso es el romancero gitano en islandés, la lengua de Islandia. Este se tradujo, cuando se tradujo, aquí pone en la introducción, bueno, lo que se puede leer es lo que se puede leer, que es el nombre de mi maestro y mi nombre, porque se han basado en este libro y la traducción de mi maestro para traducir al islandés el romancero gitano. Y esto de verdad, esto ya me toca el alma. Después de a García Lorca vino Miguel Hernández, mi Miguel. Año 88. Universidad de Valencia. Hicimos un congreso de esperanto y presentamos este libro, Miguel Hernández, poeta del popolo, Miguel Hernández, poeta del pueblo, una antología traducida por mí del gran Miguel Hernández. Vamos a ver, recordaré siempre toda mi vida, lo mismo que os he dicho en lo de García Lorca, la hermana de Federico García Lorca, Isabel García Lorca. Aquí vinieron la nuera y la nieta y el nieto de Miguel Hernández. ¿Qué os voy a decir? Está recitando las nanas de la cebolla. De verdad que me emociono. Con María José Hernández. El niño era Miguelillo Hernández, eso era Miguel Hernández, yo me lo imaginaba así. Miguel Hernández escribió Las nanas de la cebolla para el padre de estos niños, que había muerto unos años antes de esto que os estoy contando. ¿Os imagináis a la nieta de Miguel Hernández, la hija de aquel al que estaban dedicadas las nanas de la cebolla, recitando una estrofa en castellano y yo respondiéndole con mi traducción al esperanto? La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, sangre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. La cepo estas proin fermita povra, la proino mia taga cadia nocta. Sango che cepo, nigra glacica y nega, ronda prointezzo. Aunque no hubiera sido nada más que por eso, yo, mi amor al esperanto y mi gratitud al esperanto serán siempre eternas. Os podéis imaginar la emoción tan enorme. Bueno, pues de ahí me voy a otra historia. Y me voy a otra historia, y esa que por aquella época surgió en Madrid, en el Liceo Madrileño de Esperanto, pues una serie de personas que nos gustaba la literatura, nos gustaba la poesía, y formamos un grupo poético que luego, bueno, salimos con este libro en el año 93, fue nuestra presentación. Este libro está hecho por 4 de estos apasionados de la poesía. Ibere y libere, que en esperanto significa libremente al modo ibérico. ¿Y por qué al modo ibérico? Porque estábamos 3 españoles y un portugués. Hicimos en aquel año, pues hicimos un poemario que fue vanguardista, pero todavía 32 años después, ¿no? 32, sí, 32 años después sigue siendo vanguardista. O sea, tremendo. Quisimos renovar la poesía y logramos pues que se metieran con nosotros los reaccionarios. O sea, qué maravilla, ¿no? Es decir, sí, os voy a leer algún poema mío. Mis poemas por entonces, yo aquí participé con un libro de poemas de amor, pero luego en los otros de los poemarios que he editado, pues siempre en mis trabajos posteriores suelen ser 3 áreas.
el área de crítica social, el área amorosa y el área de reconocimiento, o sea, homenaje a personas que se merecen ser homenajeadas. Mientras formamos un grupo que todavía hoy en día se conoce como la Iberascolo, la Escuela Ibérica, porque en el mundo del Esperanto las generaciones no se conocen como generación del 27, generación del 98, como aquí en la lengua castellana, sino que se conoce por escuelas. Pues la Budapest Scholo, pues la Scotta Scholo, la Escuela de Escocia, la Escuela de Budapest, la Iberascolo. Nosotros somos conocidos como la Iberascolo. Y entonces, bueno, pues yo voy a recitar en las dos lenguas uno de los poemas amorosos que publiqué aquí. Y a ver, aquí está la traducción al castellano. Bien, se llama El perfil de tus huellas, este poema. Dice, ya no ser luz, habiendo sido el sol contigo. Desnudo voy en guardia, protegiendo tus huellas del óxido del tiempo. Lluvia, en tu eterno mantra, aúllan siempre recuerdos escondidos que hieren la memoria. Noria de otoños busca, amor, su ocre dorado, que de 1000 brumas cubre esta mi carne, para tu dulce boca hoy solo noche. Ya ser la bruma, cuando era claridad contigo. Y esto, en esperanto, la lengua original, porque esto que os he leído es mi traducción de mí mismo, yo compongo todas mis cosas en mi lengua literaria, que es el esperanto. Luego, cuando me han pedido que me tradujera, pues me he traducido al castellano. Esto en esperanto suena así. Iam plu ne suni, estintera sun caifia. Mi tu tenuda viens puro en garde shirmas de la temporus tosvita. Pluf, en via canto monotona, Cache burlas rememoro e frenes vibrai, siblai, audunum sonto amo, ties brumum, quium per brumo tegas mia carno, por via pos obscura callarida, iam plu nur brumi, estinte la clara, caifia. Bien, pues este grupo, bueno, no os he dicho que, por ejemplo, esto está publicado en Viena, que nosotros los esperantistas publicamos en Viena, en París, en Nueva York, luego se distribuye al mundo esperantista. Este grupo, la Iberascolo, pues resulta que publicamos también un libro, en 1997 publicamos un libro de narraciones, y el libro se llama Extremo. Extremo porque eran situaciones extremas, todos nuestros relatos hacían mención a situaciones extremas donde los sentimientos se desbordan. Claro, también causó sensación. Seguíamos siendo los chicos, pues eso, un poco díscolos, con bastante díscolos, y bueno, pues tuvo también sus reacciones en contra, maravillosas, claro, pero sus reacciones a favor, porque nos afianzábamos en el mundo de la literatura en esperanto, el grupo de la Iberascolo. Luego he publicado también más libros de poemas. Este libro publicado en Viena es mi segundo poemario, El Miei Sonorai Soloi, de mis soledades sonoras. Y desde mis soledades sonoras, os voy a leer un poema también de aquí, de mis soledades sonoras, un poema que se llama Mujer desnuda. Os lo leo primero en castellano y luego vais viendo también, creo que leyéndolo primero en castellano, luego cuando oís las palabras en esperanto, decís, sí, aquella era un esbozo de luz en claroscuro, desnudo cuerpo de satén y bronce, y se inmola, encendida como un bonzo, la fresca brisa al roce con los senos. Al borde ya de la sorpresa lucha
un impuesto pudor con el deseo. El temblor de los labios dice todo lo que calla la boca. Al fin yacemos, y en torno a nuestros cuerpos una vía láctea de espasmos desbocados gira. Y esto en esperanto, en la lengua original, es así, claroscuro, luna schizo, corpo el satenca y bronzo, sin bruligas qui el bonzo, mamotange, matembriso, cerrando de la surpriso, pudor con decir turniras, tremul de la lipoitigas, qui un primutas la push, que circa un incuncush, lacta foitas pasmoitiras. Permitidme que beba, ya me queda poco, ya voy a tomar un poco más. Bien, otro poema. Este poemario fue editado en París y os voy a leer, mira, sí, la Fabelo, vamos a ver, mira, el cuento para dormir al nieto de un poeta rojinegro. Alfredo González, anarquista español. Derribaron la puerta y penetraron. Los cegaron los rayos de un plenilunio de mango y calabaza que besaba la frente del dormido. Un poeta rojo y negro, esto es un bate, pero no de madrigales ni de odas. Esto es un gran peligro, sí. Cubría su cuerpo una sábana de folios con poemas de soles y de alas. Sonreía, dormía, a pesar del estruendo. Revolvieron la casa inútilmente. No encontraron nada. Vaciaron los armarios, los cajones, y el suelo se cubrió de hojas muertas de otoño. No encontraron nada. El mandamás por fin tuvo una idea. Se fue hacia él y le apartó la sábana, y el cuarto se pobló de soles y de alas. Y apareció desnudo, con los brazos abiertos y los puños cerrados. Y le abrieron las manos con esfuerzo y se las vieron llenas de horizontes. De la impresión tan fuerte, todos ellos cayeron fulminados. Y sus almas, hechas de himnos, patrias, banderas y decretos, por la ventana huyeron con urgencia. Sonreía, dormía. El plenilunio de mango y calabaza le besaba la frente. Soñaba con 1000 versos que pudieran formar poemas de soles y de alas. Os digo solo los primeros versos y los últimos porque no os quiero cansar. Fabelo por indormir nepon de rucha nigra poeta. Al Alfredo González, hispana anarquista. Y li rompis la poronca el impashis, y l'intuye printumis, plenluno papaibera que cucurva, qui uquisis la frunto de la endorma filo. Rucha nigra poeto, no me bardo, sed ne de madrigalo y de ovoi, no me dancero. De la forta impreso ili falis qui el fulmo frappitai, cae ilia animoi, el himno y cae patrullo y cae flago y cae decreto y rapide fluge scapis tra fenestre. Li ridetis, dormadis, plenluno papaibera cae cucurva, quisis alli la frunton. I songis primil verso e kiwi pofos, formi poemoi, brisuno, cae flugilo. Bien, bueno, pues fijaros que todo esto que os estoy leyendo, esto en castellano, es una antología en castellano de todos los poemas que yo había escrito hasta ese entonces, porque mis amigos que no saben esperanto me dijeron: Miguel, nosotros queremos leer en castellano. Y hubo una editorial mallorquina, Calumnia Edicions, que dijo: Miguel, pues es verdad, nosotros queremos publicarte en esperanto, en castellano. Entonces me traduje a mí mismo y en el año 20, el año de la pandemia, jolín, también es casualidad, ¿no? Pues salió. Menos mal que sí pude presentarlo. Y lo presenté nada más y nada menos que en mi tierra, en la Facultad de Ciencias, en el Salón de Grado de la Facultad de Ciencias, 2 años después, pero presenté. Volver a Granada,
que yo había dejado en el año 68 para venir a Madrid a estudiar y volver tantos años después para presentar un libro que me he traducido del esperanto al castellano. Eso fue para mí una de las cosas más hermosas que me habían ocurrido. Y hoy lo tengo aquí. Hoy lo tengo aquí. Este libro, tenemos unos ejemplares. Manolo dispone de ejemplares. Si queréis, pues podéis adquirirlo y yo lo firmo con toda la lista del mundo. Pero es que no solamente queda ahí la cosa, sino que en prosa, pues me pasó lo mismo. En prosa, bueno, pues ahora queremos leer tus relatos. Yo había publicado un libro, La voz toca el acento, significa la palabra y el viento, se había publicado en Nueva York, y dije, bueno, voy a coger los cinco relatos más importantes de ese libro que tengan relación, que yo los situé en la última etapa del franquismo, en la época de la transición. Tiene todo ese aire, todo ese ambiente que vivimos la gente de mi generación. Y entonces, pues, esto ha sido también otro de las sorpresas gratas de mi vida. Se llama La palabra y el viento, me lo ha publicado Las Curas, es una editorial progresista madrileña, y lo presenté en la última feria del libro, en el último mayo, y bueno, pues yo qué sé, qué maravilla. Lo presenté una vez y se agotaron todos los ejemplares, tuve que ir otro día a firmar. También tengo de este también tengo, no crean yo con esas cajas. Allí, el tío Manolo, por cierto, Manuel Parra, es segoviano, vive en Madrid, pero es segoviano, y es alumno de un segoviano esperantista eminentísimo. Aquí tenemos a su familia, César de Mosteirín, que la tierra no se hace ver. El hombre era una maravilla de esperantista y de persona. Pues Manolo es su alumno. Y ya no os he dicho que os iba a cantar. Venga. Si me sale un gallo, estamos en familia. Federico García Lorca tiene un poema que es La baladilla de los tres ríos, con el que empieza el poema de Cantegondo. Los gitanos de Granada lo pusieron por un cante flamenco que se llama milonga. Y yo voy a cantar ese cante flamenco, milonga, con permiso de mis gallos. Os voy a cantar la baladilla de los tres ríos para terminar. Ay, el río Guadalquivir, entre naranjo y olivo, los dos ríos de Granada, bandera, nieve al trigo, hay amor que se fue no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas granates, los dos ríos de Granada, y uno llanto y otro sangre. Hay amor que se fue por el aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino por las aguas de Granada, solo rema los suspiros. Hay amor que se fue no vino. Guadalquivir alta corre y viento en los naranjales. Darruegenir Torresilla, hay muertas sobre los están